buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en otro día vibrante para la economía y para la política argentina. Verdaderamente hoy han ocurrido muchas cosas, ha hablado el ministro de Economía nuevamente, Axel Kicillof, la presidenta hace un ratito en cadena nacional, y el gobierno de alguna manera resignado a que bajo estas condiciones no hay posibilidad de llegar a un acuerdo que permita despejar este escollo que significan los fondos buitre para la Argentina. No se puede pagar la sentencia del juez Griesa, no se puede negociar con los buitres en estas condiciones, reiteraron hoy Kicillof y Cristina, y tampoco hay demasiadas chances, como se creía hasta ahora, de que un grupo de bancos privados pudieran aparecer como salvadores y de alguna manera arreglar con los buitres para que el juez Griesa levantara el bloqueo de los fondos que la Argentina envió a sus acreedores reestructurados, a los que entraron a los canjes de deuda 2005-2010. A ver, más allá del fárrago de palabras de la presidenta, del ministro de Economía, vamos a tratar de explicar hoy qué consecuencias puede haber para la economía real, para la economía cotidiana. Y también, sin entrar en la semántica, si Argentina está o no en default, hoy tanto Cristina como Axel Kicillof negaron enfáticamente, Kicillof dijo que era una pavada atómica decir que Argentina estaba en default. Lo cierto es que Argentina está en un sistema financiero mundial que es muy injusto, que es muy cruel, que es muy dañino, que hay gente que gana mucha plata y otra gente que se muere de hambre, pero así ha decidido jugar el gobierno con estas reglas. Es decir, este es un gobierno que no está jugando con las reglas del socialismo, no es un gobierno que buscó aislarse del mundo y establecer un Estado socialista, sino que de hecho la deuda que emitió en 2005 y 2010 es deuda incluso bajo legislación norteamericana. Y los problemas legales que hoy tiene este gobierno ante un fallo que todos coinciden, hoy hay una declaración de 100 economistas muy respetados en todo el mundo, incluso premios Nobel que vienen de una formación ortodoxa en las antípodas ideológicas del gobierno y son muy críticos con el fallo del juez Griesa. Aún así, si Argentina quiere ver cómo aprovecha las reglas de este capitalismo financiero y venía haciendo una serie de deberes que aplaudía a la ortodoxia, desde pagarle o a comprometerse a pagarle al Club de París, hacer una negociación con Repsol, aceptar los juicios del CIADI, encaminar algún tipo de negociación con el FMI para reformular el índice de precios, porque en el fondo lo que buscaba era volver a los mercados de capital y conseguir dólares. Bueno, ese camino hoy parece trunco. Es decir, ese plan, que era el único plan que hoy tenía el gobierno para recuperar la economía en la segunda parte del año, por lo menos está entre paréntesis, hoy está paralizado. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con dos economistas muy reconocidos. Uno es Roberto Feletti, el ex viceministro de Economía y actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre del kirchnerismo que está obviamente en las filas oficiales, pero que además sabe cómo se manejan desde el kirchnerismo las cuestiones económicas. Y del otro lado, Ricardo Delgado, el coordinador de los equipos económicos de Sergio Massa, para enfrentar un poquito la visión de qué está pasando. ¿Argentina cayó o no cayó en default desde el día de ayer? ¿Cuál es la reacción internacional que hoy se ha visto en una turbulencia financiera esperable? Hoy nuevamente presiones sobre el dólar, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street y en la bolsa local se desplomaron, los títulos públicos de la Argentina también cayeron fuertemente. Bueno, ¿qué consecuencias pueden traducir este nuevo escenario, más allá de la semántica? Si alguna calificadora de riesgo está diciendo que Argentina está en default, o si Cristina y Axel Kicillof dicen que no. Está claro que la palabra de Cristina y de Kicillof en el mundo financiero vale mucho menos que la palabra de los bancos internacionales o de una calificadora de riesgo o de un comité financiero de Wall Street. Eso es injusto, tal vez debería valer más, tal vez deberían entender lo que ha pasado en los últimos 10 años en la economía argentina, y sí, pero es así. Ahora, yo creo que este gobierno tiene un problema de credibilidad previo a los fondos buitres. Es decir, no es un problema de que no te creen porque en el mundo financiero están diciendo que hoy Argentina está en default.
A Cristina no le creían, o a Kicillof no le creían, antes de que surgiera este problema hace un mes de los fondos buitre. Y no le creían básicamente porque hace 6 años el gobierno dice que no hay inflación, y la inflación desmoronó buenas partes de las bases del modelo económico. O el gobierno decía que no iba a devaluar y terminó devaluando. O el gobierno decía que no iba a enfriar la economía y terminó subiendo fuertemente las tasas de interés y la economía está fría. Es decir, esa pérdida de reputación que ha tenido el kirchnerismo en los últimos años no tiene nada que ver con los fondos buitre, tiene que ver con lo que ha pasado en la economía fundamentalmente en los últimos 2 años del kirchnerismo. A ver, Diego, hoy, y ahora vamos a escuchar a Cristina y a Kicillof, el gobierno se planta con la tesis de un mes atrás, diciendo, miren, el fallo de Griesa es absurdo, acá Griesa es directamente un hombre de los fondos buitre, el mediador Daniel Pollack está jugando también con los fondos buitre. Se sacó la careta. Este es un mundo, exactamente eso dijo Kicillof, Daniel Pollack se sacó la careta, acá no hay ningún mediador, sino que nos pusieron todos los árbitros del lado de los fondos buitre, y este es un mundo que no puede aceptar la injusticia de que Argentina esté en esta situación. De que, este es Daniel Pollack, ¿no? El mediador designado por Griesa, este es Griesa con sus 83 pirulos encima, mañana hay una nueva reunión en el despacho del juez Griesa, fundamentalmente con los fondos buitre y con los bonistas que ingresaron a los canjes, y este es Paul Singer, quien preside el fondo buitre más importante, el fondo Elliott. A ver, la cuestión sigue hasta ahora como se planteaba desde el primer día, desde que la Corte Suprema de Justicia dijo: Griesa tiene razón. Hay un fallo que favorece a los fondos buitre, que son por 1.500, 1.600, 1.400 millones de dólares, y Argentina debe cumplirlo. Y cuando le dijeron a Griesa cómo instrumenta este fallo, Griesa aplica un mecanismo que todo el mundo financiero, acá esto es lo que hay que entender, cuando Kicillof o Cristina hablan que Griesa es un juez comprado por los fondos buitre, tal vez sea así, pero hay que entender que del otro lado está un mundo financiero que es mucho más que los fondos buitre. Que hay bancos de inversión que son varias veces lo que significa el fondo Elliott como fondo buitre. Y esos bancos de inversión, el FMI, el gobierno de Estados Unidos, todos hoy creen que Griesa está actuando mal, que la justicia norteamericana está actuando mal. Desde Griesa hasta la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Todos quieren que Argentina hoy no esté en default, porque Argentina es nuevamente un muy buen mercado para colocar deuda, que es un poco lo que quería Cristina. Es decir, todos estaban esperando con los brazos abiertos a Miguel Galucho, a Daniel Osvaldo Scioli, a Macri, para que emitieran deuda e ingresaran dólares al país. Entonces lo que se equivoca el gobierno es plantear que esto es una conspiración internacional en contra de la Argentina. No, el mundo, el FMI, los bancos de inversión más importantes, los principales inversionistas, todos quieren que Argentina vuelva a los mercados de capitales financieros, y hacia allí iba Cristina. Porque Cristina encarga una negociación con el Club de París que no tiene ningún sentido si vos no ibas en un sentido de hacer todos los deberes para volver a buscar capitales en el mundo. Pero además, ese plan, que lo habían ideado con Galucho y con Fábrega, el presidente del Banco Central, era el plan que le permitía a todos hacer nuevamente negocios. Lo que hace Griesa, en todo caso, puede ser un hombre de los fondos buitre y demás, pero no entiende cómo funcionan las finanzas mundiales y se le mete como un ariete entre el negocio que se podría haber abierto para los bancos de inversión, para Goldman Sachs, que estuvo en los despachos oficiales en el último año, las veces que ha recibido Kicillof a los funcionarios de Goldman Sachs, Capitanich, el jefe de gabinete, el JP Morgan, es decir, los grandes bancos de inversión del mundo, que son mucho más que este señor Paul Singer, estaban revoloteando en la Argentina en el último año ofreciendo dólares a raudales. ¿Por qué? Porque sobran los dólares en el mundo, Argentina puede pagarles una alta tasa de interés a los bancos, grandes comisiones, y estaba todo preparado para que Argentina volviera al mundo. Bueno, esa fiesta financiera se aguó. Y además con un dato novedoso que lo dio hoy el ministro Kicillof, lo insinuó también Capitanich y lo terminó de rubricar la presidenta, que es que este operativo salvataje que comandaba Jorge Brito, que
comandaban los bancos argentinos, que habían enviado a Sebastián Paya como mediador también para negociar allá, no tenía el aval, por lo menos de Kicillof, que dijo que lo resuelvan con la plata de ellos. Si quieren los bancos hacer una oferta, no tiene nada que ver. Bueno, ya se había despegado, pero ahora desautorizando, sin nombrarlo a Jorge Brito, pero desautorizando esa operación que iban a hacer los bancos para comprar supuestamente la deuda de los holdouts. Esta es la novedad. Sí, exactamente. es una novedad Esta importante. es la novedad, porque en el día de hoy quedaba una esperanza abierta. Este es Jorge Brito, el titular del Banco Macro y el titular de ADEBA, la Asociación de Bancos de Buenos Aires, alguien que ha sido un banquero muy cercano al kirchnerismo, que se peleó en los últimos 2 o 3 años, era enemigo acérrimo de Guillermo Moreno, de muy buena relación con el vicepresidente Amado Boudou, en sus idas y vueltas. Apareció en los últimos tiempos supuestamente del lado de la oposición, ahí lo ubicó Cristina porque lo asocian a Sergio Massa, al líder del Frente Renovador, pero en las últimas horas, junto con los banqueros de ADEBA, fueron a Nueva York una serie de gerentes para plantear un plan alternativo. Todo indica que con la venia de Juan Carlos Fábregat, el presidente del Banco Central, con quien Brito y otros banqueros tienen muy buena relación, y hoy Kicillof y Cristina se plantaron, cerraron fila. Claramente ahí hay una interna del gobierno, porque dijeron, este plan que tienen los banqueros para rescatar a la Argentina comprándole la deuda a los fondos buitre, bueno, es un plan mentiroso, porque lo que están planteando en realidad es salvarse de ellos mismos, porque con el default, el banco de Brito y otros bancos de la Argentina, si bien no tienen problemas, no hay un problema como el 2001, que los bancos no pueden devolver depósitos, los bancos están terriblemente sólidos, les sobra la plata y demás, pero tienen en sus activos muchos títulos públicos que hoy han caído fuertemente, que mañana si esto no se resuelve van a volver a caer y se deprecia el valor del banco. Es decir, pierden en el balance del banco cientos de millones de dólares cada vez que hay una caída tan fuerte de los títulos públicos. Entonces, los banqueros habían urdido un plan alternativo que decía, bueno, si el gobierno no puede negociar, porque tiene la cláusula Rufo en ese esquema, no puede negociar con los fondos buitre hasta enero del 2015, cómo paga la sentencia de 1.400 millones de dólares, y Griesa nos manda a todos juntos al default, los banqueros habían planteado, bueno, le vamos a comprar a los buitres esta deuda de, se calcula 1.400, 1.500 millones de dólares, hay que hacer la cuenta final, y en todo caso, decían los banqueros, en enero nosotros nos damos vuelta y le vendemos esta deuda al Estado argentino. Y hoy Kicillof y Cristina se plantaron en algo que me parece sensato, que dijeron, no muchachos, esta es la de siempre. Ustedes negocian con los buitres comprando la deuda hoy y después le quieren encajar con un organismo que se llama CEDESA, que es el aporte de todos los depositantes, la deuda al Estado argentino, es decir, a todos los argentinos. No, si ustedes van y negocian con los buitres, negocien a propio riesgo y en todo caso compren la deuda y después esos papeles el Estado argentino se los puede reconocer como está ofreciendo ahora a los buitres. Lo mismo que se le ofreció a los que ingresaran al canje 2005-2010 con una quita del 65-70%. Y el resto será algo que ustedes compensarán con el aumento de los títulos públicos que tienen en cartera. Que si hay un acuerdo y no hay default, vuelan los títulos públicos argentinos. Todos están hablando de un aumento de 20-30%. Eso significa que todos los bancos que van y si negocian y llegan a un acuerdo, van a tener un valor, un activo mucho más valioso, con eso van a poder bajar fuertemente su endeudamiento en el exterior, es decir, van a tener una serie de beneficios, pero bueno, los banqueros siempre también buscan algún tipo de rédito. Sí, la pregunta también es si esta fuerte desautorización que hizo primero Kicillof, que hizo después Cristina, implica también una disputa que se salda al interior del gabinete económico, porque Kicillof estuvo en primera fila durante todo el discurso de la presidenta dijo, fue el único que fue y se sentó a negociar cara a cara, de todos los ministros de Kirchner, de todos los ministros de Economía que tuve yo, el único que se sentó a negociar con los fondos buitres, hizo una reivindicación de esta actuación de Kicillof en Nueva York, yendo, viniendo, por un lado, y por otro lado, bueno, hay que ver si era Fábregat el que había impulsado esa operación que intentaban los bancos privados. Si eso es así y si eso implica alguna consecuencia en el equilibrio que hay entre Kicillof y Fábregat, que bueno, todo el mundo lo sabe, expresan dos líneas dentro del gobierno. Bien, la situación hoy es exactamente la misma que ayer, con la diferencia de que hoy la expectativa, la esperanza de que aparezca un grupo de bancos Salvador se ha enfriado mucho. Es decir, Salvador que le compren la deuda a los buitres. Griesa
ha dicho, el Estado argentino tiene que pagarle unos 1.400 millones de dólares a los fondos buitre y hasta tanto no se pague esa deuda, Griesa bloquea los fondos que ya envió al Banco de Nueva York el Estado argentino para pagar a los bonistas que ingresaban a los canjes 2005 y 2010, el 93% de los acreedores. Este bloqueo es en concreto de 539 millones de dólares que la Argentina debió haber cancelado definitivamente en el día de ayer, haber llegado ese dinero a los bonistas que ingresaron al canje y quedaron en el Banco de Nueva York. Mientras tanto, todo está así. El gobierno dice, miren, yo no voy a negociar con los buitres hoy porque si no, estos bonistas pueden querer las mismas condiciones que está diciendo Griesa que hay que darle a los buitres, es decir, el 100% de los bonos que tienen en su poder, y eso me abre lo que se llama la cláusula Rufo, demandas judiciales multimillonarias entre 100.000 o 500.000 millones de dólares, no se sabe, pero Kicillof me consta que en privado dice, yo no puedo mover un dedo en este sentido. Y Kicillof ya había anticipado, por eso sorprendió la movida de último momento, dicen que con el aval de Fábrega, el presidente del Banco Central, ya había anticipado que si los privados, bancos argentinos, querían comprarle esta deuda a los buitres, para que después los buitres le pidieran a Griesa que levantara el bloqueo sobre los fondos que Argentina tiene que enviar a los bonistas y si de esa manera Argentina no cayera en este default técnico, default selectivo, parcial, como quieran llamarlo. Bueno, si eso ocurría, jamás el Estado argentino podía estar detrás porque, decía Kicillof, yo dejo todos los dedos pegados a esa operación. Si los banqueros quieren hacer una operación, que la hagan por su lado, pero que después no me vengan a reclamar que yo los compense por algún lado, porque eso también puede llegar a activar la cláusula de Rufo. Lo que vamos a discutir hoy es, si el gobierno en este escenario, en el cual evidentemente estás en default ante el mercado financiero mundial, es decir, en default en el sentido de que hay un juez de Nueva York que te impide operar en el principal mercado financiero del mundo. Es decir, Argentina hoy no puede pedirle a un banco internacional y decirle, miren, quiero que YPF salga a emitir una obligación negociable, un papel de deuda en Wall Street. No puede, porque hasta que no resuelva esto con Griesa, Griesa es el dueño de la pelota. Yo lo decía ayer, esto es como si vas a jugar el campeonato mundial. Bueno, hay árbitros de la FIFA, Codesal, lo padecimos en el 90, que son terriblemente bomberos, que son un desastre. Ahora, si vos jugás en la Copa del Mundo, tenés que bancarte la FIFA. Y el sistema financiero internacional se maneja así. Si no, anda a jugar, qué sé yo, al Nacional B y hagamos un torneo acá, local, y no vayas a jugar la Copa del Mundo. Ahora, si vos querés ir a jugar la Copa del Mundo, y en el caso de la Argentina, YPF necesita jugar allá la Copa del Mundo porque no hay guita para prestarle a YPF 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, no hay quien se los pueda prestar hoy acá en el sistema financiero local. Entonces, si querés ir a jugar allá, tenés que bancarte las reglas que tiene el sistema financiero norteamericano. Y hoy, en ese sistema manda Griesa, que es un juez de Nueva York, que allá lo respetan, que Argentina le ha metido presión con el G77, con los BRICS, con el gobierno norteamericano, con el FMI, con la mar en coche, y Griesa con sus 83 pírulos se queda sentadito, no entiende nada, porque bloquea los bonos que hay que pagar en Japón, lo que hay que pagar en Europa, pero es un juez norteamericano. Y en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa acá, que apretás un botón y vuela cualquier juez, o apretás otro, y un juez como Yarvide pasa 20 años en su cargo, bueno, allá se lo bancan, y no se lo puede sacar, y menos lo va a sacar Argentina, que a nivel internacional es así de chiquitito. Entonces, con esas reglas, el tema es cómo sigue la economía argentina. Y cómo sigue el gobierno, ¿no? También, porque hoy en el marco de este discurso largo de la presidenta comenzó hablando de un proyecto sobre leyes del consumidor y un anuncio de aumento para jubilados. Muy importante, aumento a jubilados en septiembre del 17,2%, ya está Eugenio Semino, en un ratito vamos a hablar también con él, si esto llega a compensar la inflación, un aumento muy esperado, algunos dicen, bueno, miren, está ahí. Me parece que los jubilados van corriendo atrás de la inflación. Este es un aumento que se anuncia hoy, pero recién a partir de septiembre lo cobran a mes en curso, en septiembre, los jubilados. La jubilación mínima pasa de 2.757 pesos mensuales a 3.231 pesos mensuales, 17,2% de aumento. Vamos a desgranar, así ya hablamos con Feletti y con Ricardo Delgado, y en un ratito hablamos con Eugenio Semino y también con Alejandro Katterberg, para ver un poquito lo que el gobierno empieza ya a marcar como una pelea política en la cual suma políticamente. El gobierno tiene que compensar todo lo que suma políticamente en la batalla antibuitre,
¿quién puede dudar que enfrentarse a los buitres es como enfrentarse a Frankenstein? Y ahí Cristina acumula políticamente con los costos económicos que seguramente va a tener de acá a enero del 2015. Que tampoco, ahí está la discusión, vamos a ver qué opina Delgado, que tiene una visión bastante negativa de lo que puede pasar, ¿no?, de los equipos económicos de Sergio Massa. Yo creo que lo que vamos a ver es mucho más de lo mismo. Mucho más de lo mismo que vimos en los últimos 6 meses. Y bueno, el kirchnerismo tiene la visión de que lo que vimos en los últimos 6 meses ha sido algo muy bueno. Yo tengo la visión de que lo que vimos en los últimos 6 meses ha sido algo bastante pobre. Y seguramente vamos a ver eso, en una economía donde va a haber menos dólares y cada vez más pesitos dando vuelta. Porque la única forma de financiarse, ahora sí, si no resuelve este problema que tiene el gobierno hasta enero del 2015, es darle a la maquinita de imprimir pesos. Ahora sí que va a tener que imprimir un billete de 500 o de 1000 pesos, porque a este ritmo no te alcanza para imprimir billetitos. Hoy la presidenta dijo, nosotros no le damos a la maquinita, la plata sale de algún lado, para justificar el tema de jubilados, dijo, de ganancias. Anunciando que no va a haber cambios en ganancias, que sale de ganancia 40% impuestos, ganancias e IVA. Pero bueno, es importante porque la presidenta está diciendo, hay aumento para jubilados, pero no hay actualización de ganancias. Lo vuelve a decir como ya lo dijo en su momento cuando elevó la asignación universal. ¿Y estaba Antonio Caló sentadito ahí? Había un grupo de sindicalistas oficialistas, estaban medios escondidos, pero me parece que estaban Antonio Caló, Andrés Rodríguez de UPCN. Nuevamente, dice la presidenta y el gobierno, tenemos esta actualización de las jubilaciones, pero olvídense de ganancias. Me parece que es el mensaje explícito que dio Cristina hoy en Casa Rosada. Por ahí está Kicillof diciendo, Argentina pagó. Es una pavada atómica hablar de que Argentina está en default. Si ahora hay una disputa en los tribunales de Griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. Argentina pagó. Él considera lo que puede considerar acerca de ese pago, pero el pago está hecho. Quiere decir que en términos, y los únicos términos posibles para ver si el título está en cumplimiento, está en cesación de pagos, es si alguno de estos eventos ocurre. Y el de no pago no ocurrió. Eso quiero ser muy claro, porque Argentina depositó la plata y después de depositada la plata empieza a pasar todo este mar de confusiones que hoy está ocurriendo debido a las resoluciones, como dije, inéditas e insólitas del juez. Porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Bueno, ahí está, es una pavada atómica, porque lo que dice Kicillof es algo cierto, a diferencia del 2001, cuando, ya lo dije acá, cuando Adolfo Rodríguez Sá fue al Congreso y dijo, vamos a hablar de la deuda externa, y todos ya empezaron a aplaudir. Argentina no tenía un mango más para pagar la deuda. Hoy Argentina pagó. Que los Kirchner pagan. Que pagamos, digamos, que pagamos con la nuestra, ¿no? Con las reservas se han pagado 20.000 millones de dólares en los últimos 2 o 3 años, solo en los últimos 2 o 3 años. Argentina pagó el martes 650 millones de dólares al Club de París, viene depositando 539 millones de dólares para pagar este cupón, Griesa los bloquea y no se los deja que se los deposite el Banco de Nueva York a los tenedores de deuda reestructurada. Bueno, en este contexto también Kicillof, durísimo como se anticipaba, contra Jorge Brito y los banqueros nacionales que se presentaban ayer como los salvadores frente a los fondos buitres. Hay incentivos para que arregle. Y la verdad que el gobierno no se opone para nada, le parece natural, porque el juez Griesa ha generado un problema antes que nada entre privados. Porque no pueden cobrar unos porque los otros no los dejan, esa es la situación actual. Entonces tal vez hay un peaje que pagar para que esos fondos sigan fluyendo por la insólita decisión esta. Pero entonces hay incentivos para que los privados lo resuelvan. Y efectivamente esto puede pasar, de hecho eso no ha informado los diarios. Que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto, yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos poné la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Bueno, ahí estaba Kicillof diciendo, bueno, si quieren ir los banqueros que negocien, pero que no se planteen como los salvadores, porque el Estado después no les va a compensar nada.
será un problema de los banqueros con los buitres y se salvarán de que se caigan sus activos con los cuales tienen muchos títulos públicos. Estamos con Ricardo Delgado, economista de los equipos de Sergio Massa, y con Roberto Feletti, el ex viceministro de Economía. Gracias por venir, Feletti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿Argentina está o no está en default hoy? A ver, me parece que lo que están diciendo los mercados financieros es que la Argentina está en default. Digo, podemos discutir eternamente y podemos hasta pedirle a la Real Academia Española que cree un nuevo término para esto que el ministro y la presidenta no llaman default, y que han incluso planteado que algunos propongan un nuevo nombre. La verdad que la Argentina siempre se ha caracterizado en estos últimos años, y en los 90 también, por encontrar siempre salidas exóticas a los problemas, ¿no? La verdad que haya un grupo de bancos privados, nacionales o internacionales, tratando de resolver un problema que es de deuda pública, y me parece que hay un problema básicamente de un Estado y básicamente de un gobierno que no resuelve los problemas a tiempo. Tener propuestas de esta naturaleza en el minuto final, después de haber tenido 30 días de gracia, saber que más tarde o más temprano esto iba a llegar, me da como mínimo la sensación de un gobierno que tiene un elevadísimo grado de improvisación. Y coincidiendo con lo que vos planteabas en tu introducción, esto no implica que la Argentina no lo termine resolviendo este problema, pero cada día que pase en esta situación, si querés no la llamamos default, pero la verdad que lo que pasó hoy con los bonos, con las acciones, con el precio del blue... Default lo podemos llamar. Es el default Griesa, default. Me parece que estamos discutiendo lo que no hay que discutir. Digo, estamos poniendo energía en discutir cosas que no hay que discutir. Y la verdad que ver a la presidenta en cadena y al ministro de Economía hoy a la tarde, también en cadena, o casi en cadena, planteando este tipo de problemas semánticos, a mí como argentino me produce cierta tristeza, porque creo que la Argentina tiene un enorme potencial hacia adelante, que los argentinos quieren trabajar mirando hacia adelante, y estamos de vuelta yendo para atrás. Estamos dejando de cerrar un triste capítulo de la historia argentina, que es el de la deuda. Roberto Feletti. No estamos en default, Argentina no declaró la cesación de pagos, esto vos lo dijiste recién. No solo tiene capacidad de pagar, sino que puso los fondos a disposición, y de hecho una buena parte de los bonistas ha cobrado. Así que no estamos en default. Ningún acreedor, los mercados financieros tampoco declararon el default, ningún acreedor argentino le pidió el default a la Argentina, tampoco. Bueno, los precios sí. Digo, tampoco. Digo, tenemos volatilidad de mercados, que era lógico tenerla, y los precios bajan desde subidas muy altas, y lo acabamos de decir, nadie va a mal vender sus bonos porque lo diga Moody's. O sea que, ni como deudores hemos declarado la cesación de pagos, ni los acreedores nos han pedido la cesación de pagos. Así que no hay default. El default es un hecho objetivo, no lo hay. Puedo aclarar una sola cosita que es una información del día de mañana. Hay dos calificadoras de riesgo que pusieron a Argentina en default selectivo. Una es Standard & Poor's, una calificadora de riesgo soberano, y la otra es Fitch, ¿no? Las dos calificadoras de riesgo. No es muy importante lo que digan las calificadoras, pero significa que en esa categoría ningún fondo de inversión de los que no son buitres o especuladores pueden comprar deuda argentina, por ejemplo. Lo tienen vedado desde el punto de vista de sus estatutos. Pero mañana, a pedido del UBS, que es la Unión de Bancos Suizos, se va a conformar un comité financiero que actúa en casos donde se tiene que dirimir si hay un país en default. Pero eso es lo que dice hoy el ministro de Economía, con mucha claridad, que Pollack, dado que es evidente, porque Griesa, hay que tomar esto en cuenta, ni se anima a aplicar su propio fallo, porque si Griesa debió haber, en su lógica, era apropiar los 539 millones de dólares y dárselo a los buitres, no se animó. Entonces, el mecanismo que quieren aplicar los buitres ahora es decir, bueno, cobro el seguro default, declaren el default. Claro. Porque no voy a cobrar, no puedo cobrar. Es tal el disparate jurídico de Griesa que no se animó ni siquiera a cumplir su propio fallo. Entonces, es tan grave la situación. Además, yo escuchaba, ¿no? El mercado financiero. Pero lo que digo es que si mañana este comité financiero, que está todo arreglado, son todos contratos, no se hacen de palabra los contratos del sistema financiero. Dice Argentina está en default, pero hay tipos que compraron seguros contra default que van a cobrar 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares. Ellos Paul Singer, digamos. Claro, sí, muy probablemente. Claro, porque para hacer negocio financiero. Pero lo que ha desnudado esta discusión, y esto yo me siento tremendamente orgulloso de mi gobierno, es
el grado de especulación y miseria que hay en el sistema financiero internacional. Sí, claro. Bueno. Claro, Roberto, pero mientras tanto, mientras tanto nosotros tenemos que decirle a la gente que los efectos sobre la vida cotidiana, en tanto este tema no se resuelva, se van a profundizar. Está bien, pero todos los efectos sobre la economía real, Roberto. No, bueno, a ver. Bueno. A ver, espera. Ahora hablamos para adelante, ahora hablamos para adelante. Me parece que lo que importa es esto, porque si estamos discutiendo... muy importante. Ahora terminamos, ahora hablamos de los escenarios que se abren para la economía real. Nosotros viabilizamos fiestas financieras, nosotros arreglamos los problemas, canje 2005, copagarle al fondo en el 2006, canje 2010, arreglar el CIADI 2013, Club de París y Repsol, arreglamos el escenario externo para tener un frente externo sólido, pero no viabilizamos fiestas financieras. Y el gobierno ha logrado que este país crezca mucho sin siquiera aproximarse al financiamiento externo. Y además a todos los gobiernos del mundo y del país que hicieron los deberes con el mercado financiero les fue muy mal. Esto también no hay que olvidarse. Entonces, no viabilizamos fiestas financieras, tampoco Argentina es así de chiquito, es el país número 25 por tamaño de su economía, ha recibido apoyos de todo el mundo y ha generado una discusión importantísima sobre este esquema. Y ahora hacia adelante lo que viene es que por suerte es un país que está desendeudado y no necesita salir corriendo a tomar 5.000 o 6.000 millones de dólares para que el país funcione. Bueno, afortunadamente hoy la presidenta decidió aplicar la ley de movilidad previsional y, como bien lo dijo, sin ningún tipo de restricción y condicionante. Nosotros no vamos a discutir el presupuesto nacional con las autoridades del fondo y después lo llevamos al Congreso como pasaba. No hacemos eso. Entonces eso le da a la Argentina el poder y la solvencia para discutir frente al mundo, instalar esta problemática con fuerza. Argentina no necesita financiamiento externo urgente. Necesitará un flujo de inversiones, sí. Si vos mirás los tres componentes de la demanda agregada, funciona bien el consumo interno, funciona bien las ventas al exterior y funciona mal la inversión. Tal vez... ¿Dónde? ¿Pero están cayendo 14% las exportaciones. ¿Cómo funcionan las exportaciones y el consumo interno? No, Roberto, no. Miremos una tensión. A ver, tenemos recesión, Roberto. Estamos cayendo de niveles altísimos. Están cayendo de 85.000 millones de dólares. Bueno, listo, estamos mirando otra economía. Porque cuando este gobierno empezó... Estamos mirando otra economía. Claro, bueno, cuando este gobierno empezó se producían 490.000 autos, llegamos al millón, entonces ahora caen, sí. Pero no cae solamente la industria automotriz, cae toda la industria. Mirá los números del INDEC. Tenés una retracción industrial porque... Roberto, tenés una recesión industrial porque no le vendés, porque no le podés vender a Brasil. Solo por eso. Bueno, vamos para adelante. ¿Qué escenarios se abren? La economía no está creciendo, evidentemente. No, lo dice el INDEC. Por eso, está en recesión. El gobierno ha reconocido estancamiento. No, estancamiento, no, recesión. Roberto, cae el Producto Bruto. ¿Qué pasa ahora de ahora en más con la economía? ¿Qué pasa de ahora en más con la economía? 0,2%. Bueno, hablemos un poquito de los escenarios hacia adelante. Bueno, yo creo que, a ver, el evento de Nueva York cae en un momento complejo de la economía local. No un momento de crisis de la economía local, pero sí un momento difícil, con recesión, admitida por el propio INDEC, después podemos, con 10 puntos más de inflación, con un ajuste violento de tasa de interés, que vos lo has planteado, y una devaluación del mes de enero, que ya justamente por el aumento de los precios, ya se licuó, con un segundo semestre del año, que es estacionalmente el semestre donde las exportaciones más se resienten, ¿sí?, con exportaciones que este año van a caer como mínimo entre 4 y 5 mil millones de dólares, que era la única fuente de ingreso, con récord de cosecha de soja. Con récord de cosecha de soja vamos a tener entre 4 y 5 mil millones de dólares, menos de dólares en la Argentina. Entonces, lo que se viene ahora, bueno, por supuesto, caída de salario real, el aumento de los jubilados no alcanza para compensar la inflación del año. El aumento de los jubilados este año va a ser 29%. La inflación este año va a estar en 35%. Para empezar a hablar. Entonces, me da la impresión que estamos, insisto, discutiendo temas que impiden que la gente viva mejor en los próximos meses. De acá a fin de año faltan 150 días. Yo hubiese querido que el ministro de Economía hoy a la tarde me dijera cómo iban a vivir los argentinos en estos 150 días de acá a fin de año, en una economía que de acá a fin de año tiene que pagar 5.300 millones de dólares de deuda, ¿sí?, que hasta el final del mandato tiene que juntar 18.300 millones de dólares para pagar solamente deuda, ¿sí?, donde las importaciones de energía este año, aún con recesión, van a crecer, y le estamos sacando 13.000 millones de dólares al Banco Central, con 29.000 millones de dólares de reservas. Que la matemática es una, y que la Argentina tiene un problema de flujo de caja en dólares, es más que obvio.
Entonces yo, la verdad que me sorprende que Roberto, a quien respeto y conozco hace mucho tiempo, diga que la Argentina no tiene un problema de financiamiento en dólares. La verdad. Argentina no tiene un problema de necesidad de financiamiento urgida en dólares. Los argentinos van a vivir como vivieron estos 11 años. Llevamos 11 años de esta política económica. No. Y al margen al margen de la pérdida de credibilidad que se señalaba. De esta política económica no, ¿eh? La mayor credibilidad que tiene este gobierno es el voto popular. Superávit fiscal, superávit externo, tipo de cambio. Vamos por partes. ¿Cuál es el plan para crecer en el segundo semestre del año? Hasta ahora el plan era, evidentemente, buscar dólares en el exterior. El gobierno crear condiciones objetivas para mejorar el escenario de inversión. Primero. El gobierno sí va a seguir sosteniendo marcadamente las políticas de estímulo a la demanda, lo dijo la presidenta, y es una tónica. Nunca vamos a hacer una retracción de las políticas de demanda. Política monetaria y fiscal expansiva. ¿Pero qué es la devaluación si no es controlar la demanda? ¿Pero qué fue la devaluación de enero, Roberto? Es recuperar competitividad de la economía. En segundo lugar, el gobierno ha creado condiciones objetivas para la inversión. Para eso arregla el Frente Externo, para eso arregla SIAD y para eso arregla el Club de París. Crea condiciones para la inversión y se topa con este escenario. Y en este escenario mantiene sus políticas de no tirar abajo la única reestructuración exitosa de deuda que tuvo la Argentina, ¿no? Porque las dos anteriores, el megacanje y el plan Brady, pobres argentinos, no lo recordemos. Esta es exitosa, la defiende. Entonces, el gobierno lo que está haciendo en estos momentos, es sostener todas las políticas que le han permitido gobernar hasta ahora, sostenerlas, y buscar alternativas de financiamiento. Y en ese marco se espera un flujo de inversión. Si nosotros recuperamos los niveles de autoabastecimiento energético, Argentina recupera los niveles de competitividad. Lo grave de la oposición. ¿Pero cómo van a recuperar los niveles de este año vamos a tener 7.000 millones de dólares de déficit energético? Lo grave en todas partes del mundo cae la producción de gas y en todas partes del mundo cae la producción de gas y petróleo. Lo grave de la oposición es que no hay una sola propuesta. ¿Cómo no hay una propuesta? Le dejo flotando una pregunta. A ver, ¿cómo en los próximos meses, si ven alguna solución para que efectivamente Argentina quite este escollo, en algún momento este escollo de los fondos buitre, sea ahora en enero, hay que removerlo, digamos. Si la economía está tan mal, ¿por qué? Y vos mismo lo señalabas en tu editorial, hay una gran apuesta de todos los mercados a la Argentina. ¿Por qué hay una? ¿Por qué viene Xi Jinping, segunda economía del mundo? ¿Por qué se discute en estos términos la posibilidad de un flujo de inversiones? Si la economía está destruida, al borde del desastre, ¿por qué hay esa preocupación por la Argentina? Evidentemente hemos hecho cosas bastante positivas en todos estos años para que haya un interés muy grande por la economía argentina. Ahora lo discutimos, tengo que ir volando una tanda. ¿Cómo sigue la película? Está Eugenio Semino, el 17,2% anuncio de la presidenta de aumento para los jubilados a partir de septiembre, y Alejandro Caterberg de Poliarquía. Bueno, a ver el escenario político que se abre para Cristina. ¿Esto le ayuda a enfrentar todos los frentes que tiene abiertos, con los sindicatos, con la oposición, en la interna feroz que hay dentro del Frente para la Victoria? Ya volvemos, no te vayas. Divanlito, Divanlito, Divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres.
Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. En Plan M. A ver, ¿qué puede hacer el gobierno acá para adelante? Porque muchos dicen, bueno, el gobierno no la vio venir en los últimos 2 años. Miguel Beine, el asesor estrella de Scioli, dice acá hubo un macrocidio, despareció muchas oportunidades. Pero es cierto que en este momento, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues la verdad que lo de Griesa, todos dicen es totalmente irracional. Si el gobierno negocia con los buitres, le cae la cláusula Rufo. Si no negocia, Griesa no le levanta el bloqueo. Entonces, ¿qué puede hacer hoy el gobierno para tratar de salir de esta situación donde, sea default o no default, los mercados financieros te están bajando el pulgar? Como mínimo mantener la expectativa de una mesa de negociación abierta, de la voluntad de dialogar. Me parece que los últimos dichos, sobre todo los de hoy, no ayudan en esa dirección. Me parece, en segundo lugar, la presidenta lo dijo hoy en cadena, que ella está preocupada por los próximos gobiernos. Entonces, si está preocupada por los próximos gobiernos, lo que puede hacer es convocar, como planteamos nosotros desde el masismo, la creación de una comisión bicameral en el Congreso para discutir estos temas desde el punto de vista técnico, para justamente, como estos son temas que van a exceder al actual mandato de la presidenta, tienen que de alguna manera resolverse en el arco, en todo el arco político y no solamente un pequeño grupo de funcionarios. Nosotros hemos planteado propuestas para tratar de avanzar en la solución de este conflicto, pero me parece que el gobierno se encierra. Está claro que el gobierno, ya hubo un ministro, el ministro de Economía anterior, Lorenzino, que en diciembre de 2012 dijo que nunca le iban a pagar a los buitres, lo dijo textualmente. Entonces va a ser muy difícil. Si el gobierno se empecina en que esa es la lógica, va a ser muy complejo resolver el problema. Insisto, en estos 150 días, quizá a partir de enero del año que viene, porque la cláusula Rufo vence, la situación sea otra. Ahora, por eso me parece que es muy importante que el gobierno le explique a la Argentina por qué este default no le va a causar daño de acá a fin de año al bolsillo, al empleo de los trabajadores, al consumo privado. El consumo privado está cayendo. Lamento informarte, Roberto, el consumo privado está cayendo, no solamente el de autos está cayendo el consumo de alimentos. El consumo de alimentos está cayendo. Entonces, me parece, nada grave, nada crítico, nada de crisis, nada de 2001, no. Está cayendo acá arriba y bajó un poquito. Cayó. Cae. Pero entonces expliquémosle a la gente qué va a pasar de acá a fin de año. Es muy difícil convocar a una oposición que ya compró el plan de Echeverri de la sociedad rural, ¿no? Que se sienta con él, avalan bajar las retenciones. Esto es lo que se ve. Toda la oposición repite sistemáticamente lo que le dicen los mercados que haga. Eso es muy difícil convocar. ¿No? Compra el plan de la sociedad rural, primero. Segundo, el gobierno, por primera vez hay un gobierno en la Argentina que frente a la falta de dólares no le hizo pagar al pueblo el ajuste, como pasó 81-82, 89-90, 91-95, 2001. El gobierno defendió, y para eso usó las reservas, afrontar la restricción externa sin castigar a la población. Y esto es muy importante. Y el gobierno va a seguir en esta lógica. No le van a torcer el brazo a la presidenta. No le van a torcer el brazo. El gobierno va a seguir. Ahora, ¿estamos ante restricción externa? Lo estamos, seguro que sí. Y el gobierno ha tratado de resolverla y ha trabajado para resolverla. Y además el gobierno ha mantenido abierta la puerta de diálogo. Lo dijo el ministro de Economía. El ministro de Economía, a pedido de Pollack, fue a ver a los fondos buitres y mantiene una posición de diálogo. Inclusive hasta los medios norteamericanos cuestionan a Griesa porque Griesa cuestiona a Nueva York como plaza financiera. Entonces, me parece que la posición del gobierno es tremendamente sólida, que se ha manejado con un tremendo sector externo sólido y fuerte, y que bueno, frente a la restricción externa decidió usar las reservas del Banco Central para afrontarla. Y no salir a tontas y locas y pagamos deuda. Porque esto es lo que no se dice. El país está desendeudado. El gobierno que asuma va a recibir un país desendeudado. Esto no es un dato menor.
Ahora la seguimos. Quiero la opinión de Alejandro Katterberg de Poliarquía, y está Semino también. Me interesa la opinión de ustedes respecto al anuncio que hizo la presidenta con el tema jubilados en el día de hoy. Pero Katterberg, bueno, la presidenta empieza nuevamente con esta gesta antibuitre a acumular políticamente, aunque por otro lado, bueno, hay que ver cuánto le resta el costo económico del impacto que pueda tener sobre la economía. Hechos son de tanta trascendencia que obviamente hora a hora debe estar cambiando los indicadores de opinión pública. Son acciones que están generando mucha atención, muchas horas dedicadas a cubrir este tipo de noticias. ¿Qué estaba pasando hasta ahora, Maxi? Hasta ahora lo que estábamos viendo era, un año muy dificultoso en términos de opinión pública para el gobierno. Obviamente, como dijimos muchas veces, la economía es el motor del ánimo social, la economía está muy desinflada, la gente ve preocupación económico, en nuestras encuestas se está disparando la preocupación por el tema empleo, más del 55% de la gente con miedo a perder el empleo. Digamos, en ese contexto era un año muy difícil. Viene el tema de la Corte Americana no tomando el caso, y en un primer momento una desorientación del gobierno. Y lo que se hablaba y lo que se decía en ese momento era que el gobierno no tenía previsto que la Corte podía fallar así, que no tenían un plan B, que eran irresponsables, que no sabían cómo organizarlo, etcétera, etcétera. En ese primer momento, incluso la opinión sobre cómo Cristina estaba llevando la negociación era favorable, pero por poco. Lo que hemos visto hasta la semana pasada, que fue cuando publicamos los últimos números, era que en el transcurso del último mes el gobierno le encontró la vuelta a la relación con la gente y con la opinión pública en relación a esto. Entonces pasó de ser un gobierno que es irresponsable, desorientado, impredecible, a estar o a poner claramente su nivel de atención en el nivel de responsabilidad extrema que tienen, porque no quieren poner ningún tipo de peligro a la economía argentina por la cláusula Rufo. Pasaron a caracterizar por errores propios, por cuestiones que se pasan, ni se discute, y lo dijeron ustedes, a la actuación del juez y el resto de los actores involucrados. Entonces, en ese lapso lo que pasó es que creció favorablemente cómo la gente evaluaba a la presidenta. Y lo decías muy bien, para un gobierno es muy fácil enfrentarse con estos personajes. Y me parece más que cometieron un enorme error, que fue entrar a discutir en términos no técnicos, jurídicos o cómo cobrar o por qué fórmula cobrar, sino entrar a discutir al gobierno y a la presidenta en términos políticos de opinión pública acá, con solicitadas, con los buitres, digamos, con solicitadas en los diarios los buitres, con enviados de representantes de los fondos buitres a hablar con los medios, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno me parece que se fue apoderando ese discurso, encantando con ese discurso, y todo hacía pensar que fue generando un clímax que lo tenía que resolver. Lo que uno no terminaba de esperar era que no lo resuelva. Me parece que ahí es donde vienen las consecuencias. O sea, hasta ahora me parece que lo jugó bien en términos de opinión pública. Ahora el problema va a ser, esto va a generar costos económicos, incertidumbre, preocupación, y eso va a pesar en la opinión pública. O sea que mi impresión es que si el gobierno no resuelve esto prontamente, esta ganancia que pudo haber tenido estos últimos días se le va a empezar a volver en contra, porque además la mayoría de la gente abrumadoramente decía hay que cumplir, hay que pagar, y la mayoría de la gente quería que resuelva. O sea, generaba simpatía la actitud del gobierno, generaba mucha antipatía los fondos buitres y el juez Griesa, pero hay una exigencia de responsabilidad que, a pesar de que no te guste el juez, no te guste el fallo, no te guste la cancha, no te gusten las condiciones, tenés la responsabilidad de resolverlo. Y me parece que la gente se lo está exigiendo, y hay que ver si en los próximos días no pasa, cómo reaccionan en las encuestas. Diego Genuel, el kirchnerismo está preparando una serie de actos en todo el país, incluso está fortalecida esta idea de que Axel Kicillof es una especie de nuevo héroe del kirchnerismo y tal vez un candidato de Cristina en el 2015. Una pregunta para Katterberg. Sí, me interesaba sobre todo el dato que diste de que el empleo empieza a ser un problema en las encuestas, ¿no? Que si el 55% de la población ahora toma el tema del empleo como una preocupación, no sé de cuánto venía, si figuraba en las encuestas como una preocupación, en qué porcentaje, pero es muy, muy elevado, me parece, ¿no? Sin duda, el tema del empleo está creciendo, preocupación por la situación del empleo está creciendo fuertemente. Hemos pasado incluso en este último año, este último periodo, de
En diciembre se hablaba del tema cuántas reservas quedaban y por cuánto tiempo iba a alcanzar, que era una discusión más técnica que la gente lo va a terminar de entender. Después se pasó a discutir el dólar y a cuánto se iba, y ahí sí la gente ya más comprendía. De la discusión del dólar y la devaluación pasamos a la inflación, y de la discusión de la inflación pasamos al tema de empleo. Y ese es el más duro y el que más afecta a la gente en el día a día. Así que, digamos, la agenda de problemas económicos más la agenda de los otros problemas que en estos días incluso se vio desplazado, temas judiciales, el vicepresidente, vudú, yo creo que de a poco va a ir volviendo y eso no juega a favor del gobierno, sin duda. Diego, hoy salió fuerte Scioli a cerrar filas con el gobierno, además de que estuvo hace un rato en casa de gobierno, pues estaban firmando la refinanciación de deudas provinciales con todos los gobernadores que van haciendo fila ahí para firmar en frente de Cristina la refinanciación de deudas que necesitan. También salió a bancar la pelea con los fondos buitres. Sí, una frase del diccionario de Axel Kicillof, dijo hoy Daniel Scioli. Ahí la estás viendo, los fondos buitres son la máxima expresión del capitalismo salvaje. Sorprendió porque, bueno, habitualmente si bien está respaldando al gobierno hasta ahora y siempre predicando en favor de que se va a llegar a una solución, Scioli, ¿no? Ahora está en una situación incómoda, porque venía muy convencido de que se iba a resolver este frente externo y ahora quedó un poco pedaleando en el aire, me parece. Igual dio esa definición que es bastante cercana a lo que dijo hoy mismo Kicillof, lo dijo ayer en el consulado en Estados Unidos y lo volvió a decir hoy. Scioli es el primero que marcó la cancha y dijo hay que pagar. Sí. Y él lo decía en privado, le marqué la cancha al gobierno. Scioli necesita, Katterberg, urgentemente que la economía vuelva a crecer para fortalecerse. Scioli y la mayoría de los candidatos oficialistas que están en gestión y sobre todo del peronismo van a necesitar una situación económica más favorable el año que viene para que sus chances sean mejores. Pero lo otro que dijo públicamente que hay que pagar fue Macri, no conozco otro. Lo otro que es interesante que se está viendo en estos días, Maxi, vos lo mencionaste en el programa, es Cristina empieza cada vez más a hablar del legado que va a dejar, del país que va a dejar, de que ella toma las decisiones pensando en cómo la historia la va a juzgar. Y falta la decisión más importante que todavía no tenemos en claro, Cristina, que es cómo está pensando ella su sucesión, cómo está pensando ella la sucesión de sus políticas o de sus candidatos o de su gobierno o de su partido. Y me parece que eso es lo que va a empezar a discutirse cada vez más cuanto más nos acerquemos a fin de año. Atención con Kicillof, ¿pide muy mal Kicillof? Muy mal. O sea, en términos de popularidad, Kicillof no tiene buena imagen. ¿No es curioso que, no dudo por supuesto de la certeza de la encuesta, que el principal problema que aparece el empleo, yo creo que con la retracción industrial, porque lo único que genera no es el campo, es la industria que genera empleo. Ahora, lo curioso es que las centrales obreras van al paro por el impuesto a las ganancias, ¿no? Es curioso, ¿no?, que los principales dirigentes sindicales hablan de el impuesto a las ganancias que afecta solo la crema de los trabajadores mejor pagos. Es curioso esa antinomia entre los trabajadores que están preocupados por el empleo, y yo lo puedo entender, efectivamente la economía está paralizada, y eso, estamos hablando de un desempleo del 7%, no los más bajos en los últimos 20 años. No, pero es curioso que los dirigentes sindicales no lo plantean, han cerrado las negociaciones paritarias y van a a un operario petrolero o a un camionero si son la crema de los trabajadores de la Argentina. Pregúntale a ellos. El 11% afecta el impuesto a las ganancias. ¿Vos creés que los trabajadores tienen que pagar impuesto a las ganancias? Yo creo que el impuesto a las ganancias... Hoy el impuesto a las ganancias lo pagan más los trabajadores, digo, de lo que se recauda en la Argentina el impuesto a las ganancias, el 55% de la recaudación de impuestos a las ganancias la aportan los trabajadores, 55. Hace 10 años, cuando empezó el kirchnerismo, era el 40%. Yo creo que alguien que hay una presión sobre el salario cada vez mayor. 40.000 pesos tiene que pagar impuestos a las ganancias. A ver, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, seguramente la semana que viene vamos a seguir discutiendo con más detalle, porque es uno de los expertos en este tema. El 17% que anunció Cristina para septiembre, ¿alcanza? ¿Es un buen aumento? ¿Está detrás de la inflación? En realidad, bueno, repite un guarismo prácticamente de años anteriores, lo que ha variado la incidencia de la inflación sobre la canasta del jubilado. Una observación que escuchaba todos estos comentarios de macroeconomía y demás, y quiero hacer una referencia, si se puede, al juez Griesa, porque lo que hizo el juez Griesa lo pudo haber hecho por reaccionario, por vendido, por asociado a los buitres. Lo que seguro no lo hizo es por viejo, porque escuché algunas alusiones a su condición etaria. Es decir, es más, se lo podría someter a un castigo realmente duro, que es que viva en Argentina con el sueldo mínimo de un jubilado. Porque los 2.700 pesos hoy
cubren el 40% de la canasta del jubilado. Las distintas fuerzas políticas me parece que tienen pendiente una discusión que es cómo pueden vivir 2.600.000 jubilados en Argentina con 2.600 pesos, es decir, el 53% del sistema. Luego hay un 17% que vive con un poquito más, es decir, los medicamentos desde diciembre a hoy aumentaron entre un 35 y un 40%. Todo lo que tiene que ver con gasto de vivienda, alimentos hiposódicos, hipocalóricos, aumentaron entre el 40 y el 45%. Ergo, la calidad de vida del jubilado se va deteriorando. El anuncio del 17% de la ley de movilidad se va a aplicar en septiembre. La medición que tenemos de la última canasta del jubilado es de 5.500 pesos y tiene que ver con el mes de mayo. Obviamente que incluye los gastos de vivienda, aún en el mantenimiento de una vivienda propia. Me parece que es un tema muy abarcativo, son 7 millones de argentinos los que están en esa situación. Es cierto que hubo quien privatizó el sistema y hubo quienes lo denunciamos penalmente al que lo privatizó. Es cierto que se saqueó el sistema. Es cierto que la ley de movilidad generó buenos porcentuales en estos años, pero también es cierto que el actual jubilado no vive de ese pasado, sino necesita que le resolvamos el presente. Por eso me parece que es un debate que está hoy realmente muy dejado de lado en términos de la discusión política. Tal vez hay una discusión que está relacionada a lo macro, a lo que implica el sistema, pero la vida diaria del jubilado no se puede resolver. Asocio a esto a un sistema de salud que da cada día menos respuestas. Refiero desde el PAMI, obras sociales, hospital público, subsector privado. Semino, este 17%, ¿no? Que a partir de septiembre van a ser 3.231 pesos la jubilación mínima. ¿Que cobran cuánto? ¿Qué porcentaje de los jubilados cobran la mínima? Una sola mínima, sí. Es decir, sin otro beneficio, 2.600.000 jubilados, que es el 53% del sistema. Luego hay casi 800.000 que están entre los 2.700 actualmente y los 5.000 pesos. Bueno, 3.231 va a ser la mínima a partir de septiembre. Este 17% se suma al 11,3% de marzo. En total, este año 2014 van a dar 30% de aumento los jubilados. Pero también es cierto que tuvieron uno en marzo y recién el otro en septiembre. La inflación va corriendo. Pero a ver, medicamentos, más allá que me digan el PAMI otorga medicamentos con descuento, etcétera, etcétera, la parte que tiene que pagar el jubilado aumentó solo en el mes de diciembre del año pasado el 25%. En enero se incrementó entre el 15 y el 17%. Pero a esto incorporo otros gastos en salud, en alimentación. Es decir, nosotros somos todos privilegiados en relación con el jubilado. Nadie de nosotros se atrevería simplemente a pensar que puede vivir con 3.000 pesos o con 2.700 pesos. Por eso hay que tomarlo como un problema. Gracias, Semino. Seguramente la semana que viene me quedé sin tiempo. Quieren decir 10 segundos. Que el promedio de aumento de la jubilación a lo largo de 11 años, que es 2.054 punta a punta, son 32% por año, pero además ampliando la base previsional. O sea que 78% de los hogares jubilados, y comparto que es cierto que hay debilidad de ingreso, son 2 saberes previsionales cobran. Sí, bueno, o sea, me parece que el problema de los jubilados... Una pensión por el fallecimiento del cónyuge. No, y porque antes no tenía jubilación alguien, pensemos que con este gobierno asumió había 3.700.000, hay 7 millones. Es decir, que la ley de movilidad jubilatoria es una... La ley de movilidad jubilatoria es una buena ley. El problema de la ley de movilidad jubilatoria es que está en un contexto de inflación muy alta, que hoy hace que los salarios crezcan menos, los aumentos salariales sean menores, y que la recaudación sea menor. Entonces, por eso hoy los aumentos a los jubilados están por detrás de la inflación. Si le regalan las retenciones a la sociedad rural va a ser menos. Gracias, gracias a Tengan todos por haber venido. Tengan en cuenta eso. Gracias por haber lo vamos a tener en cuenta. Dialogado. Si son gobierno. Civilizadamente. Sí. Gracias, Semino. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Caterberg. Nos estamos yendo volando a la tanda. Ya llega María O'Donnell al aire de Canal 26. No te vayas.
Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cerro Bayo. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Mañana viernes, noche de picada con periodistas. Mañana va a ser un día con mucha información con este tema de los buitres, así que la picada con periodistas, cita obligatoria mañana a las 9 de la noche aquí en Canal 26. Chau, pásenla bien.